Un saludo a cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estamos una vez más a la luz de las Escrituras. Un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Que su gracia poderosa sea con sus vidas, hermanos. Les saludo con cordialidad, esperando, hermanos, que el Señor sea obrando en cada uno de ustedes. Hoy día estamos entonces ya en el capítulo 11, hermanos, de Hebreos. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Agradecemos al Señor porque podemos trabajar juntos y podemos, ¿no es cierto?, poder estar, hermanos, trabajando en esto de la Escritura, buscando cada vez más que el Señor nos hable. Creo que en estos tiempos necesitamos que el Señor nos hable, hermanos, que Él nos pueda bendecir con su palabra y podamos animarnos, motivarnos con las Escrituras. Yo creo que es muy importante cada día poder seguir escudriñando la palabra. Hermanos, ya estamos entonces ya comenzando nuevamente, como dije, en el capítulo 11 de Hebreos. La primera parte, Hebreos muy bueno, muy bonito. Descubrí otras cositas que no tenía mucha intención de saberlas, pero como me he ido metiendo en Hebreos, hermanos, es muy importante, ¿no?, que vamos descubriendo algunas cosas. Vamos a Hebreos 11, entonces, hermanos, cuando dice confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Y Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Vamos a ir viendo de a poquito algunos versículos nada más. Y quiero, hermanos, que vean cómo vemos el tema de la fe. Aquí el capítulo 11 tiene que ver mucho con la fe, hermanos. La fe siempre ha sido la marca de los siervos del Señor. Desde que comenzó el mundo, hermanos, donde el Espíritu regenerador de Dios implanta, ¿no es cierto?, el principio, ¿ya? Y hará que se reciba la verdad acerca de la justificación por medio de los sufrimientos y por los méritos de Cristo. Entonces, hermanos, las mismas cosas que son el objeto de nuestra esperanza son el objeto de nuestra fe. Eso es una firme persuasión, diría yo, es una expectativa de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo. Y vemos, hermanos, que este convencimiento del alma, ¿no es cierto?, el goce de estas cosas ahora les da una subsistencia o realidad en el alma de las primicias, ¿no es cierto?, y anticipo de ellas. Entonces la fe demuestra, lo que hace la fe, ¿no es cierto?, demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver, ¿ya?, con los ojos del cuerpo. Entonces es la plena demostración de todo lo revelado por Dios como santo, como justo, como bueno. Entonces vemos este enfoque, hermanos, de la fe se explica mediante el ejemplo, hermanos, de muchas personas en los tiempos pasados que obtuvieron buen testimonio y un carácter honorable, hermanos, en la palabra de Dios. Entonces la fe fue el principio de su santa obediencia, sus servicios notables, hermanos, y sufrimientos pacientes. Entonces la Biblia da aquí, en este minuto vamos a hablar del relato, ¿no es cierto?, que más veraz y exacto de todas las cosas, de lo que sucedió con nuestra gente, con los antepasados que creyeron igual que nosotros. Y obviamente los tenemos que creer, ¿no es cierto?, sin discutir el relato, por ejemplo, de la creación, como lo dan las Escrituras, ¿ya? Porque no corresponde, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con la fantasía de los hombres. Entonces todo lo que vemos de las obras de la creación fueron llevadas a cabo por orden de Dios. Entonces damos gracias al Señor porque Él nos anima y nos motiva en esto. Vamos a ver, hermano, entonces después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el punto principal del capítulo 11, ¿no es cierto? Así como nuestra vista física es el sentido, ¿no es cierto?, que nos da la convicción del mundo material. La fe
es el sentido que nos da la convicción de lo que es invisible, del mundo espiritual. Entonces la fe tiene sus evidencias, no estamos hablando sobre un acto de fe a ciegas, por sus evidencias. No puede ser medido en un laboratorio, o sea, tienen que ser entendidas espiritualmente. Entonces la fe va mucho más allá, ¿no? La fe va mucho más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos. Va mucho más allá, ¿no? Y el autor está diciendo que ella tiene sus evidencias, tiene sus pruebas. No son las de los sentidos, los cuales producen incertidumbre, decía Morris. O también Bruce decía, la vista física produce convicción o da evidencia de las cosas visibles. La fe es el órgano que permite a la gente ver, ¿no es cierto?, el orden invisible. Así que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Y fíjate que una de las cosas que dice la Escritura, que cómo aumentamos la fe, por el oír la palabra. Entonces cuando escuchamos la palabra, cuando la exhortamos, o cuando la enseñamos, o cuando la escuchamos sencillamente, nuestra fe comienza a ir en avance día a día. Hermanos, si usted tiene la sustancia ante usted, ya, si usted puede verla, ¿no es cierto? Como esto yo puedo ver, ¿no es cierto? Este lápiz, ¿no? ¿De qué sirve la fe? La fe se necesita para aquello que no se puede ver ni tocar, ¿ok? Así que en ese sentido tenemos que tener claro, ¿no? La fe no contradice la razón, a pesar de que puede ir más allá de la razón, ¿ya? Yo pudiera demostrar objetivamente que la Biblia es el libro más único y original que jamás fue publicado, ¿no es cierto? Y que ha impactado a la sociedad más que cualquier otro libro, pero solo la fe puede probar, hermanos. Solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es una creencia que va más allá de la razón, ¿ya? Pero no en contra de la razón, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de este primer versículo, no sé, es pues la fe, la certeza, la convicción. La fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. Es la disposición, o sea, tiene que nacer del corazón, es una disposición a confiar, a creer y a aferrarse a lo que está escrito en la palabra. Entonces, por eso que es interesante leer Biblia todos los días. Es muy rico leer Biblia constantemente, hermanos. La fe, el versículo de hoy, ¿no es cierto? Vemos que la fe permitió salir adelante a personas en el pasado. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice la Escritura, ¿no? Entonces, hermanos, todos los grandes ejemplos de consagración que podemos observar en la palabra tenían diferentes personalidades, diferentes circunstancias, pero todos tenían una cosa en común, todos, la fe. Era la fe. Entonces, cuando dice, hermanos, que alcanzaron buen testimonio, estos cristianos judíos habían sido desalentados, como estamos hablando, los destinatarios de la carta de Hebreo, habían sido muy desalentados, estaban pensando en renunciar, querían salir de la cobertura de Jesús, ¿no es cierto? Querían abandonar el cristianismo, y ellos entonces necesitaban este testimonio, un buen testimonio, ¿ya? Necesitaban estos ejemplos de la fe para sacarlos del desánimo. De hecho, nosotros cuando leemos capítulo 11 de Hebreo, hermanos, sabemos que es el capítulo de la fe. Y podemos ver cómo aquellos hombres en el pasado, ¿no es cierto? Ellos muchos de ellos no vieron nada, pero avanzaron y siguieron. Y con errores y con faltas, con diferentes situaciones, avanzaron en lo que Dios les había dicho. Entonces, hermanos, versículo 3, vemos que la fe da entendimiento del mundo invisible. Dice así, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por la fe entendemos esto. Ahora, ¿cómo? Es que el universo fue constituido, hermanos, por la palabra de Dios. Sucedió cuando Dios dio la orden, ¿no es cierto?, de sea la luz. Génesis, ahí está en Génesis 1:3, ¿ya? Como lo explica el salmista, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Salmo 33, dice,
por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque él dijo, y fue hecho el mundo y existió, dice, ¿no? Entonces por la fe entendemos, hermanos, o sea, nosotros no vimos este acto de la creación, obviamente no lo vimos, solo sabemos por fe, ¿te fijas? Y también lo sabemos por la razón, porque sabemos que el mundo fue creado, ¿ya? Y fue creado, hermanos, por un gran diseñador, un diseñador inteligente. Entonces, una vez más, esta fe va mucho más allá de lo que es lo razonable, pero como vuelvo a repetir, no contradice la razón. Incluso en ocasiones cuando aparece que Dios espera una fe, hermanos, que contradice la razón, vemos, hermanos, un análisis de cerca, nos revela que no. Por ejemplo, pareciera contradecir a la razón que Dios esperará que Abraham creyera, ¿no es cierto?, que la matriz muerta de Sara, en el caso de Sara, podía concebir un niño. Pero no es irrazonable, hermanos, creer que el Dios que creó la vida, ¿cierto?, y la matriz pudiera hacer esto, ¿ya? Y lo haría de acuerdo a su promesa. ¿Te fijas? Entonces por la fe entendemos, dice la palabra, ¿no? Y este texto nos dice, hermanos, que Dios creó el mundo con fe. Como Dios ve y conoce todas las cosas, ¿cierto? La fe, en el sentido humano, es superficial para él. ¿Ya? Si la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, ¿no es cierto? ¿Qué no puede ver Dios? ¿Qué podría esperar un ser soberano? Entonces, hermanos, cuando dice de modo que lo que no se ve fue hecho por lo que no se veía, entonces la mayoría de los científicos de la época en que fue escrito el libro de los Hebreos, creía que el universo había sido creado de la materia ya existente, o sea, de lo que había materia existente. No creía así como que había sido creado de la nada, o no de lo que no se veía, digamos. Pero la Biblia corrige este malentendido, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que ya empezando a nombrar algunos personajes, ya la fe en el comienzo de la historia del hombre, ¿cierto? Vemos, lo primero que ve es la fe de Abel. Por la fe Abel ofreció, el versículo 4, a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Entonces aquí vemos, hermanos, que la diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel, que está en Génesis 4, hermanos, no era que uno era de animales y el otro era de vegetales, no. La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho por la fe. Y algunos autores obviamente dicen, ¿no es cierto?, que en este caso Dios le reveló, ¿no es cierto?, a Abel la forma de redención, digamos, y que estaba basado ahí, ¿no es cierto?, en un sacrificio, en el derramamiento de la sangre. Entonces el sacrificio de Abel, hermano, fue preferido sobre el de su hermano por ninguna otra razón más que porque este fue santificado por fe. Porque sin duda, hermano, la gracia de los animales, ¿no es cierto?, no tenía ningún olor tan dulce, dice Calvin, ¿ya?, como para que su olor pudiera apaciguar a Dios, ¿no? Y aquí también podemos hacer varios contrastes, porque hay hartos contrastes que se pueden hacer aquí en esto del sacrificio de en lo que hizo Abel y lo que hizo Caín. Entonces, y ahí vemos que Abel, hermanos, hace algo de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la revelación de Dios. Pero Caín hace como él creía conveniente. Él lo hace de acuerdo a su parecer, a lo que era mejor para él. Y ahí notamos, ¿no es cierto?, lo espiritual y lo humano. ¿Te fijas el detalle? En Abel notamos lo espiritual en el sentido de que él está rigiéndose por lo que Dios comienza desde el principio a estipular, ¿ya? Y Abel apegado a aquello, a través de ese sacrificio, ¿ya? Pero el caso de Caín, hermanos,
él hace lo que él estima conveniente. Entonces, esto es propio de las religiones, ¿no es cierto? Que buscan a Dios de acuerdo a sus formas, a su manera. El hombre buscando a Dios, eso es religión. Pero el cristianismo es al revés. El Dios busca al hombre. Y el hombre cuando lo encuentra lo hace de acuerdo a las Santas Escrituras. Entonces cuando dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, ¿cómo dio, en este caso, Dios testimonio de las ofrendas de Abel? Es probable que Dios mostrara su agrado por el sacrificio de Abel, consumiéndolo absolutamente con fuego desde el cielo, como pasó varias veces en la palabra, en la dedicación del tabernáculo, en Levíticos 9, 24, o cuando sucedió en el templo, segunda de Crónicas 7:1, o con las ofrendas hechas por David, primera de Crónicas 21, o cuando sucede con Elías, primera de Reyes 18. Todo eso fue Dios mismo, hermanos, consume el sacrificio mostrando, ¿no es cierto?, el agrado que él tenía. Entonces dice, y muerto aún habla por ella. Entonces, justo después de terminar con el ejemplo de Abel, el autor nos recuerda que la fe no es necesariamente recompensada en la tierra, ¿ya? Pero Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles. Entonces ahí vemos la sangre de Abel aún nos habla, ¿cierto? Recordándonos, hermanos, el valor de la eternidad. Es increíble, hermanos, que cómo podemos dejar un testimonio, un buen olor en nuestra vida. Un día nos va a tocar partir, un día vamos a tener que salir, hermanos, de esta tierra. La pregunta es, ¿seremos parecidos a Caín o seremos parecidos a Abel? Y así que somos una influencia, en donde estemos somos una influencia para que los otros sigan la fe. Y aunque no veamos nada, hermanos, otros lo verán y lo observarán. En los versículos 5 y 6, hermanos, dice por la fe, Enoc, aquí habla de Enoc, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe, mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Este es un tremendo versículo porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Enoc es uno de los hombres más misteriosos, por así decirlo, del Antiguo Testamento, y que se menciona, solamente se menciona en Génesis capítulo 5, como el hombre dice, que el hombre que caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Este es uno de los hombres que no probó la muerte, ¿no? Entonces muchas tradiciones judías, cristianas, hacen de Enoc ya el destinatario de muchas revelaciones espectaculares, esotéricas. Hay hartas historias con respecto a este hombre. De hecho, Judas los reconoce, Judas de la Biblia los reconoce como un profeta, ¿no? Judas versos 14 y 15. Pero el valor de otras profecías atribuidas a él es incierto en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, cuando dice, hermanos, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, vemos que el autor de Hebreo asume que solo un hombre de fe puede disfrutar, ¿te fijas? Solo un hombre de fe, una mujer de fe puede disfrutar ya de una relación de comunión tan estrecha y tan cercana a Dios como pasó con Enoc. Evidentemente, hermanos, cualquiera que tenga este tipo de comunión con Dios debe haberle agradado, ¿no? Entonces yo creo que hoy día nos toca a nosotros, hermanos, avanzar en fe. Venga lo que venga, pase lo que pase, tenemos que ir avanzando, hermanos, en la fe, ¿ya? Y de esa manera vamos a agradar al Señor, ¿no? Y cuando hablamos de agradar en fe, estamos hablando que Él es el autor de la fe. No tenemos nunca que salir de Cristo, ¿no? Porque acuérdense que todo nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Si Cristo está metido en todo nuestro mensaje, estamos bien, porque ahí, ¿no? Y creemos y confiamos en eso. De esa manera vamos vamos manteniendo el agrado del Señor cuando Él ve que Cristo está gobernando nuestra vida, ¿ya? Entonces Él no cumplió con el propósito, hermanos, porque el hombre fue creado, ¿fija? Entonces después dice, porque sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta es la fe básica, hermanos, requerida para cualquiera que busque a Dios. Uno debe creer, hermanos, que le hay, cree que Él está y que es galardonador. Debemos creer, hermanos, que Dios está ahí, presente,
Y que Él, hermanos, en la medida que le busquemos, Él se revelará, Él va a revelarse a sí mismo, ¿no es cierto?, a los corazones que le buscan. Él va a mostrarse y va a dar luz y guianza, ¿no es cierto?, para nuestros corazones. Entonces, el autor de Hebreo, hermano, nos dice que es difícil agradar a Dios sin fe. Dice que es imposible, ¿te fijas? Así que la fe en la vida de los seres humanos, hermanos, tiene algo precioso, algo maravilloso. Entonces, y estos dos elementos parecen de lo más simple, pero desgraciadamente, hermanos, ¿cuántos cristianos actúan como si Dios no existiera, hermano? Como si Dios no viviera. Y cuántos otros más, hermanos, a pesar de que le buscan, no le esperan como un galardonador, ¿no? Que todo lo que hacemos hoy día después de la fe, después que hemos crecido, hemos avanzado, después de nuestro arrepentimiento, después de nuestra conversión, ¿no es cierto? Y vamos trabajando, ¿no es cierto? Vamos haciendo las obras que así el Señor nos permite hacer, ¿ya? No para ganar la salvación, sino que porque es nuestro trabajo hacerlo. Él es un galardonador de aquellas cosas. Así que, hermanos, sigamos adelante. Después dice, hermanos, la fe de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Noé fue advertido de algo, mira, que nunca había pasado antes. Si no había llovido nunca antes, hermanos. Y su fe entonces fue demostrada no solo al creer que llegaría el diluvio, sino al hacer lo que Dios les dijo que hiciera con respecto al diluvio. Y ahí vemos que la palabra dice que con temor Él preparó el arca, hermanos. Loco, rayado absolutamente para la gente de aquel entonces, ¿cierto? Dice que preparó el arca. Entonces, la verdadera fe siempre hará algo. La fe siempre acciona, siempre tiene acción. ¿Te fijas? De hecho, el libro de Santiago repite este tema una y otra vez. Dice la palabra que condenó al mundo. Entonces, no debemos pensar, hermanos, que Noé fue un hombre que predicó sermones de condenación para el mundo. ¿Ya? Al contrario. Él seguramente no tuvo quizás muchas predicaciones que hoy día se da mucho, ¿no? Sino que la simple conducta de los santos, sin predicación alguna, puede sentirse como condenación para el mundo. Tu forma de vivir predica mucho más que tus palabras. Porque a veces cuando predicamos y nuestra vida no va de acuerdo a lo que predicamos, entonces lo hacemos al revés. O sea, que Dios nos ayude en esto, ¿no? Que Dios sea con nosotros en esta situación, hermanos, ¿no? Vemos el versículo 8, hermanos, la obediencia de Abraham. Ahora vemos la obediencia de Abraham por fe. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin recibir, y salió sin saber a dónde iba. Aquí otras cosas que toda esta gente hizo cosas que solamente porque había escuchado la voz de Dios. De hecho, Abraham se dio un paso de fe al ir a la tierra que Dios le había prometido, ¿ya? Pero su fe fue menos que perfecta, ¿no es cierto? Y esto es visto al comparar Génesis, ¿no es cierto?, con 12, con Hechos 7, donde es evidente, hermanos, que en un principio Abraham solo llegó a la mitad del camino al que Dios le había llamado a ir, ¿ya? Y solo con el tiempo se dice que obedeció por completo. Sin embargo, ahora, miles de años después, Dios no recuerda la obediencia tardía, digamos. No es que se haya demorado en obedecer, sino recuerda la fe de Abraham. Abraham es reconocido como el padre de la fe. ¿Te fijas? Entonces, hermano, quizás cometamos muchas faltas, errores en el camino, pero nunca debemos de dejar de ser hombres y mujeres de fe. ¿Ok? Los versículos 9 y 10 dice, por la fe habitó como extranjero, está hablando de Abraham, en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando, dice, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Abraham vivió como peregrino, dice, en la tierra que Dios había prometido, o sea, nunca poseyendo nada de ella, más que las parcelas en las que él y Sara fueron sepultados. Ahí nos dice que tuviera grandes tierras, ¿no? Y esta palabra, cuando dice habitó, esta palabra, hermanos, es una palabra antigua que habla en el original es paroikos. ¿Y sabe lo que significa esta palabra? Es residente extranjero, eso es, un residente extranjero. O sea, alguien que vive en un lugar, pero no tiene una condición permanente allí. O sea, que está de paso. Y de hecho todos nosotros debiéramos estar así, pensando, no luchar por acumular un montón de cosas. Lo que tenemos que acumular son las enseñanzas, la fe, las escrituras, eso sí, ¿ok? Porque estamos de pasada acá, estamos solo de pasada, no anhelemos este mundo, ¿para qué? No tengamos pérdida de tiempo en eso, hermanos. Si Dios nos provee de todo lo que necesitamos. Entonces, cuando alguien es residente extranjero o peregrino, es evidente. Entonces, la forma en la que hablan, la forma en que se visten, sus expresiones, su forma de entretenimiento, su ciudadanía, sus amigos, todas estas cosas hablan de su lugar natal. Si alguien es igual en todas estas áreas a los nativos, ya no son peregrinos, ¿te fijas? Ahora son residentes permanentes. Entonces los cristianos no deberíamos imitar en el fondo lo que hace el mundo. Un montón, la gente vive en pos del éxito por todos lados, hermanos. Y en vez de enseñar a sus hijos, ¿no es cierto?, que hay que ser temerosos de Dios, les enseñan a ser competitivos y un montón de cosas, hermanos, que en el fondo luego a los jóvenes, ¿no es cierto?, no les ayuda mucho. Sabemos que nuestros hijos tienen que estudiar, tienen que ser profesionales y todo, pero lo primero es lo primero. Debe siempre ser hombres de fe, temor de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando dice morando en tiendas con Isaac y Jacob, ya como no tenían una residencia permanente, ya Abraham y Jacob vivieron prácticamente en tiendas en vez de casas. Ellos esperaban una mejor ciudad. Y la ciudad ya dice que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que ellos esperaban. Entonces vemos, hermanos, que por la fe, la siguiente versículos 11 y 12, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que él le había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces aquí vemos, hermanos, que la fe de Sara, que tampoco fue perfecta, ya primero se rió, ¿te acuerdas? Que se ríe con mucha incredulidad en Génesis 18 y después aprendió a reírse con fe, Génesis 21. Ya ella ya aprendió que había que tener fe, ya, y tener fe se reduce a creer que Dios es fiel y que Dios es capaz de cumplir cualquier promesa, ¿entiendes? Y fue esta fe la que le permitió a Sara recibir, hermanos, fuerza para concebir, porque ya estaba muy anciana. Dios le dio la fuerza, pero Sara tuvo que recibirla, aceptarla, creerla, ¿me entiendes? Por fe. Entonces, hermanos, por la fe de Sara, por la fe de Abraham, nacieron miles, nacieron millones de descendientes. Su fe tuvo, ¿no es cierto?, impacto en un montón de vidas, hermanos, ¿ya? Incluso ellos ni siquiera pensaron en esa cantidad de gente, sus descendientes, hermanos. ¿Me entiendes? Es increíble cómo Dios puede bendecir tu descendencia, hermanos. Así que, y en los versículos 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mire, ese es otro detalle. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Mira, ¿ve? Lo miraban de lejos, creyéndolo, siempre lo creyeron, saludándolo, ¿no es cierto?, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí hay un buen sermón acá, ¿no? ¿Ya? Porque
Los que esto dicen claramente dan a entender, hermanos, que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, y esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Te fijas? Entonces es impresionante, hermanos. La promesa del Mesías fue hecha a Abraham, fue hecha a Sara, y ellos creyeron la promesa, hermanos. Sin embargo, ellos murieron sin haberla recibido, solo viéndola por fe. Todo esto era por fe. Dice, mirándola de lejos, deseando ver y considerar que la promesa de Dios, a pesar de que parecía como muy lejana, pero ellos sabían que venía, un día venía. Y dice, y creyéndolo, ellos consideraron cuidadosamente la promesa y se aseguraron a sí mismos, ¿no es cierto?, que la promesa, hermanos, tenía que ser válida. ¿Por qué? Porque Dios era el que la había hecho. Y también dice, y saludándolo. Ellos tomaron la promesa y la saludaron por fe. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces al día cree usted que Abraham y Sara pensaban en el hijo que Dios les había prometido? Muchas veces ellos saludaron a la promesa. Entonces, Abraham y Sara siempre vieron la promesa, entendiendo, hermanos, que este mundo no era su hogar, que Dios tenía un mejor y más duradero hogar para ellos en el cielo. Entonces, si estos ejemplos de fe resistieron durante dificultades, resistieron muchas dificultades, muchos desalientos, y más encima sin haber recibido lo prometido, ¿ya? ¿Qué tanto más debemos hacer nosotros que ya recibimos aquellas promesas? En este caso que ya ocurrieron, que ya pasaron. Ellos todavía no lo veían, todavía no estaban por delante. Nosotros lo vemos hacia atrás. ¿Te fijas? Entonces, hermanos, caminar en la fe es más fácil cuando recordamos que este mundo no es nuestro hogar. ¿Ya? No es nuestro hogar. Es más fácil cuando recordamos, hermanos, que en este lado de la eternidad no todo está resuelto y no todos los males son reparados. Por eso es que aquellos que buscan una patria anhelaban una mejor celestial ciudad. Así que tener fe, hermanos, es muy difícil cuando vivimos como ateos prácticos, como personas sin fe. Es muy difícil. Y esto describe a alguien, hermano, que puede tener una creencia teórica en Dios. ¿Te fijas? Hay mucha gente que cree teóricamente nada más en Dios, pero esa creencia no tiene relevancia en lo que hacen en el día a día. Entonces, cuando recordamos, hermanos, que hay una realidad espiritual, un hogar celestial, que es nuestro verdadero hogar, tener fe es mucho más fácil. Así que el gran tema de nuestro tiempo es el naturalismo, la creencia de que solo lo que puede ser encontrado y medido en la naturaleza es real. De hecho, científicos y educadores que creen en el naturalismo están conformes, hermanos, con dejarnos creer en Dios, siempre y cuando estemos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que Dios es un cuento de hadas. O sea, alguien que no es real. Pero cuando creemos en la realidad de Dios y del cielo, y creemos en la realidad de la palabra, es totalmente inaceptable para aquellos que viven en el naturalismo, ¿no? Así que un escritor, ¿no es cierto?, Mecken, dijo que la fe es creencia y lógica en lo que en que lo improbable sucederá. Mire, creencia y lógica en que lo improbable sucederá. Y esto solo sería verdad si no hubiera un Dios, ¿ya? O si él no le importara. Así que, hermanos, por lo cual dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero aquellos que fueron valientes, hermanos, en esa época, para creer en Dios y para creer que Él es real y creer en el cielo y creer en la vida eterna, para nosotros debe ser algo real. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros.
¿cierto? Porque estamos ahí creyendo lo que Él dice, hermanos. Si podemos hablar del hecho, hermanos, de que no podemos avergonzarnos de Dios, pero consideramos con frecuencia que Dios se puede avergonzar de nosotros, ¿podría ser? Entonces, cuando no consideramos a Dios, cuando no consideramos el cielo, la eternidad, como algo real, sucederá, va a suceder o no, puede haber un sentido, hermanos, en el que Dios ya se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Esperamos que no. Hermanos, que Dios ayude y nos bendiga, que Dios sea con nosotros en cada momento, ¿no? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. De hecho, hermanos, el uso del verbo en el pasado, dice para ofreció, ¿ya? Indica que en lo que respecta a Abraham, el sacrificio fue completado, o sea, él lo hizo prácticamente, en su voluntad y en su propósito. Él realmente sacrificó a su hijo, aunque no enterró su puñal, pero él en su mente, él ya lo había entregado. A pesar de que Abraham tenía otro hijo, ¿ya? ¿Recuerda que se llamaba Ismael? El hijo de su intento carnal por cumplir la promesa de Dios, Dios no reconoció al otro hijo. Así que Isaac, ¿no es cierto?, podía ser llamado su hijo unigénito. ¿Te fijas? Entonces, de hecho, que Dios ayude en esto. Voy a llegar hasta aquí porque ya se me acabó el tiempo. Mañana continuamos con la segunda parte. Seguimos hablando de estos hombres de fe, ya que Dios nos ayude en esto, porque somos bendecidos, hermanos. Somos tremendamente bendecidos cuando podemos mirar y observar a estos hombres, hermanos, que fueron tan bendecidos y que ellos, como dije, no vieron muchas cosas, no observaron, porque todo estaba por venir a futuro. Pero ellos, hermanos, dedicaron sus vidas a la fe. Así que sigamos el ejemplo de ellos. Sería muy interesante seguir el ejemplo de cada uno de ellos, ¿ya? Hermanos, una bendición poder estar con ustedes. Gracias por ver, por observar. Ojalá esta palabra les dé ánimo, así como hubieron hombres de fe, tremendos hombres de fe, que cometieron errores igual que nosotros y algunos peores que nosotros. Hermanos, sigamos el ejemplo de ellos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.